les dicto un problema y ahorita continuamos con el análisis de la ecuación de un plano y algunas cosas de los planos, características que tienen los planos. Entonces, va, problema. El problema es el siguiente. Hay que encontrar la ecuación del plano y les voy a dar un punto y el vector normal. El punto es menos, no, 3 menos 5, menos 2 5, 3 menos 2 5, 3 menos 2 5, ese es el punto. Y el vector normal es n igual a 2 menos 7 menos 8. ¿Puede repetir el vector? 3 menos 2, 5. Gracias. ¿Y el punto, profe? A ver, perdón, se los voy a escribir porque creo que se los dije mal. A ver, el punto es 3, menos 2, 5. Ese es el punto. Y el vector normal es 2 menos 7 menos 8. Esos son el punto, 3 menos 2, 5, y el vector normal es 2 menos 7 menos 8. Hay que encontrar la ecuación de ese plano. Hola.
¿Ya tienen el resultado? Sí, profe. ¿Cuánto les da? ¿Cómo queda el plano? ¿Cuál es la ecuación? 2x menos 7y menos 8z más 20. Bueno, me queda eso. ¿Es ese? No, pero si es igual, entonces es igual a menos 20. Ah, entonces más 20. Sí, Entonces esa sería la ecuación del plano. ¿A todos les dio igual? Sí, a mí también me dio así. Va. Entonces, esa es una manera de encontrar la ecuación del plano en forma cartesiana. Aquí lo que habíamos comentado, incluso ya visto en GeoGebra, es que tenemos algo así. Si ese es el plano, lo que tengo del plano es un punto, que es el punto P, y tengo un vector que es ortogonal al plano o normal al plano. Este vector se llama el vector normal, porque es normal al plano, y eso significa que va a ser ortogonal a cualquier vector que se encuentre en el plano. Este es el plano que estamos encontrando. La ecuación es 2x menos 7y menos 8z más 20 igual a 0. Ahora bien, este plano lo tenemos en forma cartesiana. Una información que puedo sacar de ese plano es quiénes son los vectores que lo generan. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar ahora son dos vectores, por aquí, el origen, dos vectores que me van a generar a este plano. Entonces, para encontrar esos dos vectores que generan a este plano, lo que vamos a hacer es parametrizar la ecuación del plano. Aquí la tenemos en forma cartesiana, la vamos a encontrar en forma vectorial. Para ello, lo que hay que hacer es parametrizar esta ecuación. Tengo una sola ecuación con tres variables. Como tengo una ecuación con tres variables, me sobran dos variables. Entonces voy a necesitar dos parámetros. Entonces, para encontrar esos dos parámetros, o más que encontrar, para poder definir dónde entran esos dos parámetros, lo que hay que hacer es despejar una de las variables. Despejo una de las tres variables de la ecuación y eso me va a dar una relación de una variable dependiente y dos independientes. Las variables independientes van a ser mis parámetros. Entonces, despejen la que ustedes quieran. Vamos a parametrizar, es decir, vamos a encontrar dos vectores que me generan al plano. Yo ya tengo un punto y un vector normal al plano. El vector normal no pertenece al plano. Entonces, la idea es encontrar dos vectores que de alguna manera pertenecen al plano. Ahorita vemos de qué manera. De alguna forma pertenecen al plano y me generan al plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es despejen una variable, parametricen las otras dos y encuentren la ecuación paramétrica de este plano. Es decir, lo que yo quiero es una ecuación, pero escrita como vector, de tal manera que aquí tenga mis parámetros. Esta sería la ecuación paramétrica, esta es la ecuación cartesiana. Entonces, repito, hay que despejar, elegir una de las tres variables, despejarla, y ya que está despejada, parametrizar las otras dos y escribir mi ecuación paramétrica del plano. Bueno, no sé si esté bien, pero yo la tengo. Yo despejé de X. ¿Despejaste X? ¿Cómo te queda el despeje? 7 medios de Y más 4Z menos 10. Este sería el despeje de X. Tú despejaste X. Sí, Se puede despejar alguna otra. O sea, tú elegiste despejar X, pero pueden despejar cualquiera. Entonces vamos a trabajar con X. Por lo tanto, ¿cómo parametrizas tus dos variables? pues escogí yo a Y es igual a Z, a S y Z igual a T. Ahí estamos. Y es S, Z es T.
Por lo tanto, Lo ¿cómo queda despejar escrita X en términos de los parámetros? sería 7 medios de S más 4T menos 10. Esta es X. Por tanto, la ecuación paramétrica, ¿cómo queda? Entonces sería, X, Y, Z es igual a 7 medios de S más Ajá. 4T menos 10, A ver, S. permítanme un momentito, sí, permítanme un momentito. Por cuestión de espacio, Sí, no se preocupe. voy a escribirlo de otra manera, ¿sí? Sí. Lo voy a escribir como si el vector fuera vertical. Sí, nada más para no borrar aquello. A ver si está bien. Nada más es una forma de escribir el vector. Entonces sería X, Y, Z es igual. Ahora sí. ¿Quién era, perdón? 7 medios de S más 4T menos 10, o lo que es abajo, Coma. Sí, coma. S, S que es Y. sí, Z. Digo T. Y entonces, esta es la ecuación paramétrica del plano. Ya tengo el plano en forma cartesiana y ahora lo tengo en forma paramétrica o vectorial. Sí. Ahora Teniendo, sí. para sus coordenadas. Las coordenadas, señora Senko, sería 7 medios, 1. Ok, vamos a hacerlo paso a paso. Ok, sería S. Ajá. S, 7 medios, 1, 0. más T, 4, 0, 1. más, Menos 10, 0, 0. entonces, esta es la ecuación del plano, perdón, esta es la ecuación del plano en forma cartesiana. Teniendo esa ecuación del plano en forma cartesiana, la estamos escribiendo en forma paramétrica. Y teniendo la ecuación del plano en forma paramétrica, estamos encontrando los vectores que generan ese plano. El vector que genera ese plano es el 7 medios 1, 0 y el otro es 4, 0, 1. Estos dos son los dos vectores que generan al plano y el plano pasa por el punto menos 10, 0. Esa es la información que tenemos del plano. ¿Está claro para todos? ¿Hay alguna duda? ¿Por qué puso el 1 después de 7 medios? ¿Este 1? Ajá. Lo voy a escribir aquí. Voy a desarrollar aquí, ¿sí? Fíjate. Este lo puedo separar en 3 vectores, en una suma de 3 vectores. El primer vector que voy a sumar, bueno, lo voy a escribir aquí. A ver si se ve. El primer vector voy a poner los vectores que tienen S. Entonces sería 7 medios de S. Ya puse este. Luego y luego 0, porque la tercera coordenada no tiene S, más. Y ahora voy a poner el vector que tiene el segundo parámetro, que es T. El vector que tiene el segundo parámetro es 4T. En la segunda coordenada no tiene T, ya 0. Y la tercera coordenada es T. Y finalmente voy a poner el vector, ya puse estos dos. Y después voy a poner el vector que no tiene ningún parámetro. Entonces, va a ser menos 10, 0 y 0. Entonces, este vector yo lo puedo obtener sumando estos tres. Sería 7 medios de S más 4T menos 10. 7 medios de S más 4T menos 10. Coma, S más 0 más 0. S. Coma, 0 más T más 0. T.
Entonces, lo que se está haciendo es, este vector lo estoy separando en una suma de 3. Y teniendo ya ese vector separado como una suma de 3 vectores, ahora lo que hace es factorizar t. Saca el parámetro y tengo s, que multiplica 7 medios, 1, 0, más t, que multiplica 4, 0, 1. Y este, pues, así es el vector constante. No sé si eso te resuelve la duda. Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, ahora bien, fíjense, si nosotros, ¿puedo borrar, perdón? ¿Puedo borrar el desarrollo? Supongo que sí. ¿Cómo, perdón? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, a ver, quito todo esto. Yo llegar aquí. Vean, entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que ese es el espacio tridimensional. Tenemos un espacio ahí tridimensional. Espero más o menos se vea. Es que como me da la luz de aquel lado, Sí se ve, profe. ¿sí se ve? Ah, gracias. Entonces, vean, el plano. Dice este resultado que el plano está, este es X, Y y Z. O sea, tenemos un sistema derecho, ¿no? O sea, siempre va a ser el sistema X, Y, Z. Ahora, este resultado lo que me está diciendo es que hay un vector que es el 7 medios 1, 0. En Z vale 0. Eso quiere decir que este vector está, digamos, en el piso. Está 7 medios, vamos a suponer 7 medios es por aquí, y 1, y Z vale 0. Entonces, como que este vector sale del origen hacia acá. Ese es uno de los generadores. Y el otro es 4, 0, 1. En este caso, Y vale 0. Entonces, ese otro vector se va a encontrar en el plano XZ, porque Y vale 0. Entonces, se dan de cuenta en aquella pared. Entonces, este vector es 4 en X, 7 medios es por aquí así, 4, y 1 en Z. Entonces, sería un vector que está dibujado en el plano XZ, o sea, en aquella pared, y este vector está dibujado en el piso. Entonces, el plano que generan estos dos vectores sería un plano que se apoya en estos dos, es decir, en una varilla que está en el piso y otra que está pegada a aquella pared, y este sería el plano. Pero este plano no pasa por este punto, porque este punto es el menos 10, 0, 0. Es decir, este plano pasa en menos 10, 0, 0. O sea, eso en un punto que está sobre el eje X. Entonces, y el plano que nosotros estamos dibujando aquí es un plano que pasa por el origen. Entonces, lo que tenemos es un plano paralelo al que queremos. O sea, si no tuviera esto, si el plano no tuviera esta constante de más 20, entonces ese plano estaría pasando por el origen. Pero al tener esta constante, estamos detectando que este plano está pasando por el punto menos 10. Entonces, es un plano paralelo. Lo que estamos construyendo es un plano, digamos, los generadores construyen un plano paralelo al que queremos. Lo único que necesitamos, con los generadores tengo el plano. Y con esta constante voy a mover el plano al punto donde está pasando. Entonces, este es el plano, pero el plano generado por estos dos pasa por el origen. Ya cuando le meto la constante, entonces ya lo muevo y tengo un plano paralelo al que pasa por el origen. Entonces, con esto, ahora sí ya describo exactamente el plano que tenemos. Este tipo de planos ustedes no lo van a estudiar en álgebra lineal.
En álgebra lineal van a estudiar planos que pasen por el origen. O sea, cualquier espacio vectorial se refiere a planos que pasen por el origen o a rectas que pasen por el origen o a espacios, hiperespacios, pero que pasen por el origen. No, en álgebra lineal no se trabaja el concepto de traslación. Y entonces nosotros tenemos un plano que pasa por el origen y lo trasladamos a este punto. Entonces, en álgebra lineal, el tipo de planos que ustedes van a construir van a ser planos que no tienen esta constante, es decir, que pasen por el origen. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta aquí? De mi parte no, profesor. Ok. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo, otro tipo de ejercicios. Y aquí, vean, una cosa, antes de hacer eso. Algo importante en este tipo de construcciones es el vector normal. Este es importante. Este vector me está dando mucha información acerca del plano. Porque este vector, esencialmente, este vector es con el que se construyó el plano, más este punto, ¿no? O sea, el vector y el punto me dan el plano. Ahora bien, entonces este vector me da mucha información del plano. Por ejemplo, si yo tuviese un plano que fuera paralelo a este que se acaba de tratar de dibujar, si tenemos un plano que es paralelo a este, entonces, como estos dos planos son paralelos, el vector normal de este plano sería paralelo al vector normal del otro plano. O sea, si los planos son paralelos, eso significaría que los vectores normales lo son. Y entonces, una manera de detectar si dos planos son paralelos es identificar si los dos vectores que yo tengo son paralelos. Si los vectores son paralelos, si los vectores normales son paralelos, entonces los planos lo van a hacer. Entonces, para detectar, repito, si los dos vectores son paralelos, bueno, un vector tiene que ser múltiplo del otro. Y si eso ocurre, entonces los dos planos son paralelos. Esa es una manera de detectar si los planos son paralelos. También, por la misma razón, imagínense que yo ahora tengo otro plano que no es paralelo con el que están calculando. O sea, no es paralelo. Y además, vamos a suponer que este otro plano, más que no ser paralelo, además es ortogonal. Entonces, si yo tengo un plano que hace 90 grados con el plano original, entonces el vector normal tendría que ser ortogonal con el vector normal del plano anterior. Entonces, para detectar si dos planos son perpendiculares o son paralelos, lo que puedo hacer es fijarme en los vectores normales. Si detecto los vectores normales, entonces puedo encontrar si los planos son paralelos o son ortogonales. Ahora bien, voy a borrar esto. Imagínense que tienen tenemos ese plano. Es más, vamos a hacer otros. Les voy a poner dos planos. Tenemos esos dos planos. Y con esos dos planos, pues podemos hacer mucho trabajo, vamos a hacer mucha información. Pero lo que yo quiero es, ¿quién sería el vector normal para el primer plano? ¿Y quién sería el vector normal
para el segundo plano. ¿Cuáles son las coordenadas del vector normal de cada plano? Sería, ¿no sería 3 menos 2 y 7? 3 menos 2, 7. El primero. El primero. ¿Por qué? Porque estaba revisando. Ay, perdón. Es que mucho. Sí. Porque estaba revisando el procedimiento y se ve que, bueno, en una parte multiplicamos siempre x, y, z por el vector normal. Ajá. Entonces solo tomando los coeficientes sale, ¿no? Sí, a ver. Vean, vamos a verlo así. Vamos a verlo así. Si yo tengo un punto que sea coordenadas ABC y tengo un vector normal, vamos a llamarle N1, N2 y N3. Y quiero encontrar la ecuación de ese plano. Entonces, lo que yo necesito es un punto Q que tenga coordenadas X, Y y Z. De tal suerte que el vector PQ sería X menos A, Y menos B y Z menos C. Ese es el vector PQ. Al tener el vector PQ, ese vector PQ lo tengo que multiplicar por el vector normal. Y al hacer esta multiplicación sale lo que tú dices. Voy a multiplicar N1 por X menos A más N2 por Y menos B más N3 por Z menos C. Al hacer esta multiplicación, lo que voy a hacer es N1 por X más N2 por Y más N3 por Z. Más, y todo lo demás es una constante. Entonces, cuando yo tengo el vector, tengo N1 multiplicado por X, N2 multiplicado por Y y N3 multiplicado por Z. Entonces, si yo tengo la ecuación cartesiana y lo que quiero ahora es encontrar el vector normal, lo que puedo hacer es, obviamente ya no hago este análisis, el análisis que tú hiciste, y detectas que entonces quien multiplica a X es 3, menos 2 y 7. Estas son las coordenadas de mi vector normal. Estas o cualquier múltiplo, ¿sí? El 6 menos 4, 14. Cualquier múltiplo de este vector es vector normal. Nada más es de longitud mayor y ya. O cualquier submúltiplo. Entonces, ¿quién sería un vector normal para el segundo plano? Menos 2, Ajá. coma 4 ¿Sí? y coma 2. Estos son los vectores normales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿estos dos vectores son ortogonales o son paralelos o ninguna de las dos? Yo diría que ninguna de las dos. ¿Cómo lo justificarías? Pues supongo que si fueran paralelos tendrían al menos unas coordenadas que fueran múltiplos o algo así. Entonces, N1 no es múltiplo de N2, ni N2 es múltiplo de N1. Por lo tanto, no son paralelos. Para que fueran ortogonales, ¿qué debería ocurrir? Deberían de compartir una coordenada, ¿no? No. ¿Qué característica tienen dos vectores ortogonales? Profe, sí son ortogonales porque da igual ¿Sí a son 0. ortogonales? Sí, ¿Por qué? el producto fue 0. No, de los dos vectores, su producto fue 0. ¿El producto fue Bueno, 0? A sí. ver, N1 punto N2. Sí, Jocelyn. O sea, para que los vectores sean ortogonales, lo que necesitamos es que el producto punto sea 0.
O sea, sí, no son paralelos por lo que dices, no son múltiplos. Y para que fueran ortogonales, el producto punto tendría que ser 0. Entonces, ¿a quién es igual este producto punto? Entonces, sería A 0. menos 6, Perdón. menos 8, más 14. Y entonces esto me da 0. Por lo tanto, los vectores son ortogonales. Por lo tanto, los planos son ortogonales. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Entonces, el problema, les leo el problema. Dice, de los siguientes problemas, determine si los planos dados son paralelos, ortogonales, o son el mismo plano. Entonces, o ninguno de los anteriores, o sea, ni son paralelos ni ortogonales, ni son el mismo plano. Aquí vamos a hacer otra cosa. Si yo tengo el plano 3x menos 2y más 7z igual a 4, denme cuál sería la ecuación de un plano que no tenga estos números, pero que sea el mismo plano. 6x menos 4y más 14z. Menos 6x menos 4y más 14z. Ajá. Igual a 8. Este es el mismo plano. Porque está generado por el mismo vector. Es decir, el vector 3 menos 2, 7 es este. Y el vector 6 menos 4, 14 es este. Entonces es el mismo vector. Como es el mismo vector y además pasa por el mismo punto, entonces es el mismo plano. Ahora, denme la ecuación de un plano que sea paralelo a este, o sea, paralelo a los dos, ¿no? Porque es el mismo plano. Que no sea el mismo, sino que sea paralelo. Sería 6x menos 4y más 14. Ah, no, al primero. Al que sea, Primero. Ah, es el bueno, mismo. más. Sí, ese es el mismo. Más 14z igual a 10. Entonces, este plano y este son el mismo. Pero este plano y este, a ver si estamos de acuerdo, se generan por el mismo vector. Otra vez, el vector 3 menos 2, 7, y el vector 6 menos 4, 14, es el mismo vector, nada más que tiene longitud distinta. O sea, es un múltiplo. Entonces, es el mismo vector normal. Pero este plano pasa por 4, en algún lugar pasa por 4, y este plano pasa por 10. O sea, son paralelos, son generados por el mismo vector, pero pasan por puntos distintos. Este no. Pasan por el mismo punto. Aunque aquí sea 4 y aquí 8, si yo divido, pasan por el mismo punto. Es el mismo plano. Si este yo lo divido, tendría 3x menos 2y más 7z igual a 5. Pasaría por 4 y por 5. Si yo lo trabajo con este, es exactamente el mismo plano, nada más que son paralelos. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ahora bien, ¿cómo justifico eso? O sea, ¿cómo justifico que en realidad estos dos planos, o sea, voy a borrar aquí, ya justifiqué que estos son ortogonales, porque el producto punto es 0. Ahora, como son ortogonales, hay una intersección entre ellos. Y hay un postulado de geometría plana que me dice que dos planos, si se intersectan, su intersección va a ser toda una línea recta. Entonces, la idea aquí es encontrar cuál es la ecuación de esa línea recta en la que se intersectan esos dos planos. Entonces, voy a borrar, ahorita trabajamos con estos, entonces voy a borrar esto. Y entonces ahora lo que yo quiero, ya sé que son ortogonales, pero ahora lo que a mí me interesa es cuál es la intersección de esos dos planos. La intersección de esos dos planos, ¿cómo la encontraríamos? ¿Cómo encontrarían ustedes la intersección de dos planos?
¿Con un sistema de ecuaciones? Con un sistema de ecuaciones. Aquí está mi sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 2. 2. ¿Y cuántas variables? 3. Ahora, la situación geométrica de dos planos la podemos visualizar más o menos así. Puedo tener dos planos paralelos. Geométricamente eso puede ocurrir. Si tengo dos planos paralelos, entonces mi sistema de ecuaciones no tiene solución. O bien, si yo resuelvo el sistema de ecuaciones y este sistema no tiene solución, eso querrá decir que los planos son paralelos. Esa es una opción. Otra opción, que los dos planos en realidad sean el mismo plano, es decir, coincide completamente. Los dos planos es el mismo. Entonces, eso significaría, bueno, esto es geométricamente. Esto me generaría un sistema de ecuaciones que tiene una infinidad de soluciones. Y en la otra situación, o sea, son paralelos, es el mismo plano, o la otra situación podría ser que los dos planos se intersecten en una línea recta. En este caso, también voy a tener infinitas soluciones. O sea, tengo que es el mismo plano, es infinitas soluciones, que se intersectan en una línea recta, es infinitas soluciones, y que no se intersectan, que son paralelos, ese no tiene soluciones. Entonces, esas serían mis tres posibilidades cuando trato de resolver un sistema de ecuaciones. ¿Tiene solución infinita, infinita o no tiene solución? Ahora bien, si no tiene solución, lo voy a identificar y ya sé que son paralelos. ¿Qué pasa? ¿Cómo identificaría yo con infinitas soluciones en ambos casos que este es todo un plano y que esta es una línea recta? Por la variable independiente, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo? O sea, ¿qué característica tendría la variable independiente? Si fueran los mismos planos, sería un múltiplo de la otra, ¿no? Ok. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y eso me daría cierta parametrización por la forma en que se cancelarían. Vaya, vamos a hacerlo y vamos a detectar eso. ¿Sale? Entonces, estas son, geométricamente se ocurriría. Aquí, les repito, como ustedes en un curso posterior de álgebra solamente van a ver planos que estén en el origen, solamente planos que estén en el origen, entonces estos dos planos pasarían por el origen. Y si los dos planos pasan por el origen, entonces se intersectan. O sea, no van a tener planos paralelos, porque todos van a pasar por el origen. Y para que fueran paralelos, si uno pasa por el origen, el otro se mueve, se traslada. Entonces, en álgebra lineal, bueno, claro, se tiene que ver todo esto también, ¿no? Nada más que lo que se privilegia en álgebra lineal es cuando aquí es 0 y aquí es 0. Es decir, que ambos planos pasan por el origen. Pero si ambos pasan por el origen, entonces en álgebra lineal no vamos a tener esta posibilidad. Solamente vamos a tener con soluciones infinitas. O es el mismo plano o es una línea recta. Entonces, pero ese es. Ahora bien, entonces vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Para resolver este sistema de ecuaciones, podemos usar muchos métodos. Vamos a usar un método que es el método de Gauss. El método de Gauss, ese método de Gauss ustedes lo van a ir trabajando poco a poco en la carrera y bueno, van a tener que dominarlo. Más adelante, en investigación de operaciones, el método de Gauss es
Es un método muy importante para resolver sistemas de ecuaciones aplicados a la investigación de operaciones. En álgebra lineal van a usar método de Gauss. Y se supone que en álgebra lineal es donde empieza uno a trabajar con él, pero aquí nosotros tenemos que ver planos y una herramienta para resolver sistemas de ecuaciones es el método de Gauss. Es demasiada herramienta, sin embargo, vamos a hacerlo así por el método de Gauss. Vean, se los voy a explicar sin meterme todavía con rollos de matrices, sino así como sistemas de ecuaciones, como tal. Entonces, vean, el método de Gauss consiste en lo siguiente. Para el sistema de ecuaciones voy a identificar una posición. Mi primer paso es identificar una posición. Lo primero que voy a hacer es trabajar con esta columna, es decir, trabajar con toda la variable X en todas las ecuaciones. Y entonces, y ya después, todo se repite. Se hace exactamente lo mismo para Y y para Z. Entonces, lo primero que se hace es identificar la posición. Primera ecuación, primer variable. Y esa, al menos en investigación de operaciones, en algunos textos se le denomina el elemento pivote. O sea, vamos a hacer una operación que es pivotear en esta posición. El elemento pivote, la operación consiste en lo siguiente. Voy a eliminar este 3 y en su lugar voy a poner un 1. Teniendo un 1 aquí, voy a eliminar todas las X en todas las ecuaciones. Para ello, hay reglas. Piensen como si fuera un juego. Hay 3 reglas que puedo hacer. Solamente 3, no puedo hacer otra cosa. Una de ellas es intercambiar ecuaciones. Por ejemplo, si aquí en lugar de -2 fuera un 1, intercambio las ecuaciones y entonces ya tendría el 1. Y otra puede ser multiplicar toda una ecuación por un valor o dividirlo, toda la ecuación por un mismo valor. Esa es otra regla. Y otra es multiplicar una ecuación por un valor y sumarse la otra. Esas son las 3 posibilidades que tengo en el método de Gauss. A esas se les llaman operaciones elementales. O sea, voy a tener 3 posibles operaciones elementales. Repito, 1, intercambiar ecuaciones. 2, multiplicar una ecuación por un número. Y 3, multiplicar una ecuación por un número y sumárselo a otro. En este caso, como yo quiero poner aquí un 1 y no tengo unos aquí abajo, entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda la ecuación por un valor. ¿Sí? Ese valor por el que voy a multiplicar toda la ecuación 1 es el 1/3. Entonces, mi primer operación que voy a hacer es multiplicar 1/3 por la ecuación 1. Y el resultado lo voy a colocar en la ecuación 1. Esta es la operación que voy a hacer. Esta se vale. Multiplicar una ecuación por un valor y ponerla en su lugar. Esa es una operación. Entonces aquí, al multiplicar, no necesito hacerlo aparte. Esto sería, cuando multiplico por 1/3, es como si estuviera todo dividiéndolo entre 3. Tendría mi primera ecuación que daría x, menos 2/3 de y, más 7/3 de z, igual a 4/3. Esta sería mi nueva ecuación 1. La ecuación 2 no pasa nada, la dejo igual, menos 2x más 4y igual a 16. Esa es. Ahí ya terminé. Ahora bien, ya que tengo aquí el 1, el pivoteo consiste en vaciar toda esta columna. Es decir, todas las x que están aquí abajo las tengo que eliminar. Para ello voy a hacer otra operación elemental, que es multiplicar una ecuación y sumarse la otra. Y el resultado lo pongo en la segunda ecuación. Es decir, voy a multiplicar la ecuación 1 por 2. Entonces va a ser 2 veces la ecuación 1 más la ecuación 2. Aquí está. Porque si yo multiplico por 2 y le sumo se cancela. Y el resultado lo voy a colocar en la ecuación 2. Ese sería mi siguiente paso. En este caso, la ecuación 1 no se mueve. Queda igual. X menos 2/3 de y más 7/3 de z igual a 4/3. Esa es la ecuación 1. Y lo que voy a hacer es multiplicar cada una de estas variables por 2 y se lo voy a sumar a la ecuación 2. Puedo hacerlo aparte. No tengo mucho espacio. Lo estaría yo haciendo en un pizarrón más grande en otro espacio.
Pero se puede hacer aparte en otra hojita, se hace y vamos a hacerlo. Digo, voy a multiplicar la ecuación 1 por 2. Entonces va a ser 2x. Menos 2x, desaparece x. Entonces ya no voy a tener x. Menos 2 tercios por 2 me queda menos 4 tercios. Más 4. El 4 lo convierto en tercios, es 12. Entonces sería menos 4 tercios más 12 tercios, me va a quedar 8 tercios. Y entonces aquí va a ser 8 tercios de y. Luego, este por 2 es 14 tercios. Aquí tengo 6 tercios. 14 tercios más 6 tercios me va a dar 20 tercios. 20 tercios de z. Igual. Y aquí va a ser, por 2 es 8 tercios. El 16 lo puedo ver como 48 tercios. 8 tercios más 48 tercios es 56 tercios. Entonces igual a 56 tercios. Y ahí tengo mis dos ecuaciones. Hasta ahí ya terminé con la columna 1. Ya tengo 1 y ceros. O sea, ya puse 1 en la posición pivote y desaparecí todas las variables x de las ecuaciones que están abajo. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? De mi parte, no. Ok. De aquí, nadie entonces. De aquí voy a cambiar de posición pivote. La nueva posición pivote era esta. Ahora la nueva, me fijo en la segunda ecuación y veo el primer número diferente de 0. El primer número diferente de 0 es el coeficiente de y. Entonces ahora este es la posición pivote. Y repito el procedimiento. Entonces ahora lo que voy a hacer es convertir este 8 tercios en 1. Como no tengo ecuaciones abajo, no hay posibilidades de intercambiar. Si aquí tuviera un 1, no me sirve intercambiar, porque al intercambiar, este ya no sería 0, sino sería x. Y eso no me sirve. Puedo intercambiar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, la única forma de obtener aquí un 1 es multiplicando la ecuación 2 por 3 octavos. Si multiplico la ecuación 2 por 3 octavos, ahí tendría el 1 que requiere la posición pivote. Entonces voy a borrar. Y lo que voy a hacer aquí arriba es precisamente esa operación. Multiplico la ecuación 2, la nueva ecuación 2, la multiplico por 3 octavos. Entonces ahora lo que voy a hacer es 3 octavos de la ecuación 2 y lo voy a colocar en la ecuación 2. La ecuación 1 no la toco, esa la dejo igual por lo pronto, y va a ser x menos 2 tercios de y más 7 tercios de z igual a 4 tercios. Y esta la multiplico por 3 octavos. Al multiplicar por 3 octavos, entonces aquí me va a dar y, que es el 1 que quiero. Luego, más 20 tercios por 3 octavos, el 3 se cancela. ¿Sí? Va a ser 20 tercios, lo multiplico por 3 octavos. Entonces este 3 ya no lo tengo y voy a tener 20 octavos. Ese 20 octavos lo simplifico y sería 5 medios. Entonces sería más 5 medios de z. Igual, y hago lo mismo. Voy a tener 56 tercios por 3 octavos. El 3 se cancela, me queda 56 octavos, que sería 7. Entonces, ese es mi nuevo sistema. Ya tengo en la posición pivote el número 1. Y ahora voy a vaciar toda la columna. Es decir, voy a eliminar las y de arriba y las de abajo. Abajo no hay, entonces nada más eliminaría la y que está en la ecuación 1. Para eliminar esa y, voy a multiplicar la segunda ecuación por una constante y se la voy a sumar a la primera. En este caso, la segunda ecuación la voy a multiplicar por 2 tercios. Es 2 tercios de la ecuación 2 más la ecuación 1 y esto lo voy a colocar en la ecuación 1. Esa sería la siguiente operación. Si observamos, debo tener cuidado
de que las operaciones que haga sí estén dentro de las 3 posibles operaciones elementales. Entonces aquí, la ecuación esta por 2/3 más la de arriba. Aquí tengo 0, entonces me queda igual. Y por 2/3 es 2/3 de Y. Más menos 2/3 desaparece Y. Entonces ya no tengo Y en la primera ecuación. Más, y voy a multiplicar 5 medios por 2/3. 5 medios por 2/3 sería 10 sextos. Voy a poner 5 medios por 2/3. Entonces este desaparece y entonces esto sería 5/3. Entonces cuando yo multiplique 5 medios por 2/3 me queda 5/3. Y le voy a sumar 7/3. 5/3 más 7/3 me da 12/3, que es 4. Entonces sería más 4z igual a 7. Perdón, no es cierto. 7 por 2/3 sería 14/3. Más 4/3 sería 18/3, que sería 6. Esta sería, ¿cómo quedaría hasta ahora? La ecuación 1. Y la ecuación 2 no se mueve, entonces me quedaría y más 5 medios de z igual a 7. Y ya habría yo terminado con las variables y. Para seguir, lo que yo tendría que ir es a la siguiente ecuación, buscar el primer número diferente de 0, y ese sería mi próximo posición pivote. Hago 1 y ceros arriba. En este caso ya no puedo porque ya terminé, ya no hay otra ecuación. Entonces hasta ahí se queda mi ecuación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ese es el método de Gauss. Se ve muy engorroso. Este sistema lo pudimos haber resuelto de una manera mucho más ágil por método de suma y resta o algún otro método, pero estoy aprovechando para que ustedes vayan conociendo cuál sería el método de Gauss. Les repito, más adelante en algún curso de álgebra, ustedes van a trabajar con el método de Gauss. Nada más lo estamos usando porque estamos trabajando con sistemas de ecuaciones de 3×3. No sé si ya hayan visto algunos de ustedes el método de Gauss, pero es una explicación. Les repito, es muy engorroso para este sistema, pero a lo mejor pudimos haberlo hecho de otra forma, pero sí quería introducir. Y es más engorroso porque no estoy introduciendo matrices. Profe. Estoy haciendo el método de Gauss. Sí. Me perdí donde salió el 6. Perdón. Porque estoy multiplicando, a ver si no me equivoqué. Estoy multiplicando la ecuación 2 por 2/3. Entonces voy a multiplicar 7 por 2/3. Y esto sería 14/3, ¿no? Y eso se lo voy a sumar al término de la ecuación 1. O sea, voy a multiplicar la ecuación 2 por 2/3 y se lo voy a sumar a la ecuación 1. En la ecuación 1 tengo 4/3. Entonces esto me daría 18/3. Que al simplificarlo me da 6. ¿Sí, de acuerdo? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, ahí estamos. Y ya terminamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es fijarme que tengo 2 ecuaciones con 3 variables. Me sobra una variable, que va a ser z, que es la que se repite. Ahora vamos a parametrizar en la variable que se repite. Entonces, z va a ser t. Si z vale t, entonces x va a ser igual a 6 menos 4t. Y sería 7 menos 5 medios de t. Y entonces observo que tengo un solo parámetro. Z. Esta es la ecuación paramétrica de la recta, que es la intersección de los 2 planos que teníamos. Es decir, estos 2 planos se intersectan en toda una línea recta. Bueno, en una línea recta no son el mismo plano, sino que se están intersectando en una línea recta. Disculpe, profesor, ¿podría repetir lo que dijo? Es que se trabó.
¿A partir de cuándo? ¿Esto sí quedó claro? Sí, creo que fue antes de que empezara a poner la parametrización del lado derecho. Ah, ok. Esta es la solución. Entonces tengo un parámetro que es t. Como tengo un solo parámetro, eso me dice que lo que tengo es una línea recta, no un plano. Para tener un plano, yo necesitaría tener dos parámetros. En este caso, solamente tengo uno. Entonces encuentro la ecuación. Esta es la ecuación de la recta en forma parametrizada. Y solamente tengo un parámetro. Puedo encontrar incluso el vector que me genera esta recta. Acuérdense, para tener una línea recta necesito un punto y un vector. Para ello, hago lo mismo que hicieron antes, que hizo su compañero antes. Separo y yo tendría que sería 6,7,0. Sería 6, 7 y 0, que son los que no tienen el parámetro. Más t veces, menos 4, menos 5 medios y 1. Entonces, el vector que genera esta recta es ese vector. Y el punto por el que pasa esa recta es ese punto. Entonces, la intersección de estos dos planos es una línea recta que está generada por este vector y que pasa por este punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Dime, Denise. ¿De dónde sale, o sea, de dónde salió Z igual a T? Ah, no, tú lo eliges. O sea, fíjate, tú tienes esta solución. Esa es tu solución. Ya terminaste. Ya, esa es tu solución. ¿Sí? Pero está en dos ecuaciones. Entonces, para saber qué es, o sea, porque yo les decía, si tengo dos planos, se pueden intersectar en el mismo plano, en una línea recta, o pueden ser paralelos. Entonces, ya tengo esta solución, pero quiero encontrar la parametrización de esta solución. Entonces, la parametrización de esta solución, observo que tengo dos ecuaciones y tengo X, Y, Z, tres variables. Entonces, como tengo dos ecuaciones con tres variables, me sobra una variable. Y voy a elegir como variable que sobra la que se repite en las ecuaciones que quedaron. En este caso, las ecuaciones que quedaron son estas dos. Por lo tanto, voy a elegir Z como variable que me sobra. Y para encontrar mi solución paramétrica, a ese Z, que es variable que me sobra, le asigno un parámetro, que es el parámetro T. Y digo, ahora Z, para no, es cuestión de notación, para no verlo como una variable cualquiera, Z va a ser un parámetro. Y entonces yo mi ecuación la voy a escribir toda en términos de Z. Por eso, digo, a Z yo le asigno el parámetro T. Pude haberle asignado S, M, N, el que ustedes quieran, pero le asigno un parámetro. Entonces, Z va a ser mi parámetro T. Si Z es T, entonces aquí sustituyo y entonces tendría 4 por T, 5 medios por T. Por lo tanto, X sería 6 menos 4T. Y sería 5 medios de, perdón, 7 menos 5 medios de T, que es lo que estoy despejando aquí. Y entonces ya tengo X, Y y Z. Sería X, 6 menos 4 por T, Y, 7 menos 5 medios de T, y Z, que es T. Separo y ya tengo la ecuación de la recta. No sé si te resolví la duda. Sí, profe, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna Profe. otra pregunta? Sí, una pregunta. Dime. Sí. ¿Dónde dijo que se intersectaban? No te escuché, perdón. ¿Dónde dijo que era la intersección? Es una línea recta. Es esta línea recta la intersección. Gracias. Sí, ¿de qué? Entonces, este es un ejemplo de dos planos que se intersectan en una línea recta. Y podríamos ver ejemplos de planos que se intersectan en todo el plano y ejemplos de planos que no se intersectan. Por ejemplo, los que les decía,
Uno rapidito. Podría ser este. Para ya terminar con la sesión. Podría ser este, ¿no? Muy rápido. Ese es un plano. Uno paralelo a este sería ese es un plano paralelo. Vean, ya tengo el 1 aquí, puedo eliminar. Entonces multiplico toda esta por -2 y la sumo con la anterior. Y entonces al multiplicar, la primera me queda igual. Y al multiplicar la segunda, este desaparece, desaparece, desaparece y desaparece. Entonces la segunda ecuación desaparece. Entonces la solución es esta. Aquí necesito dos parámetros. Entonces tomo y igual a s, z igual a t. Con estos dos parámetros, entonces despejo x va a ser igual a -2s menos 5t, que es este, más 6. Y entonces mi ecuación paramétrica es -2 por s menos 5 por t más 6, y, pero y es s, z, que es t. Y esta es la ecuación paramétrica de la intersección. Pero si observamos, esta ecuación, como tiene dos parámetros, es un plano. Y puedo separar y encontrar incluso los vectores que generan el plano y hacer todo lo que hacíamos con el plano. Entonces, esta sería la ecuación paramétrica del plano. Si yo me regreso a la cartesiana, voy a llegar, este plano es precisamente este. Entonces, esta sería un ejemplo de cuando los dos planos se intersectan en el mismo, es el mismo plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, en lugar de 12, aquí le pongo cualquier otro número? 5. Entonces, estos planos son paralelos. Porque son muy similares, son el mismo plano, pero no pasan por el mismo punto, entonces son paralelos, no se intersectan. Entonces, cuando yo hago la misma operación, vean, si yo multiplico toda esta por -2 y le sumo a la segunda ecuación, me va a quedar -2 más 2 me da 0. No hay nada. -4 más 4 me da 0. -10 más 10 me da 0. Entonces aquí va a ser 0. Igual, -2 por 6 es -12. Más 5 me da -7. Entonces tengo una falsedad, que 0 es igual a -7. Eso no es cierto. Como 0 no es igual a -7, este sistema de ecuaciones no tiene solución. Por lo tanto, eso me querría decir que los planos son paralelos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. De acuerdo. Entonces, les voy a dejar una tarea que tiene que ver con el examen. Fíjense, así es rapidito. Si yo tengo un punto de coordenadas x1, y1, y además tengo una línea recta que tenga la ecuación ax más by más c igual a 0, siguiendo los mismos pasos del problema 4 del examen, tienen que demostrar que la distancia del punto a la recta es exactamente el valor absoluto de a por x1 más b por y1 más c sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Sería un punto adicional para la calificación del examen. Me lo suben hoy en la tarde, por favor. ¿Tan mal nos fue? No he calificado. Oh, Pero nunca sobra un punto, ¿no? así es. Nunca sobra un punto. Imagínate que sacas 9 y ya con el punto pues llegas a 10.
Claro, si Saco no, 5 y con el punto 6. 6, ya con eso. Si no, si no lo suben, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Es una tarea adicional. Al ratito les pongo la asignación de la tarea en el Google Classroom y esta sería para entregar hoy por la tarde. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Va. Va. Nos estamos conectando a la próxima sesión. Que estén muy bien. Nos vemos, profe. Continuemos. Lindo fin de semana. No tomen Igualmente. Un buen fin de semana, profesor. Hasta luego.